Los pueblos de España se desangran, se despueblan, se desmoronan. Cada vez se ven más anuncios de pueblos que ofrecen casa y trabajo para no morirse, que necesitan gente para que no les cierren las escuelas o los centros de salud. Al mismo tiempo, muchos habitantes de las grandes urbes mueren en sus sueños por una vida un poquito más plácida, más calmada, más natural. En uno de esos pueblos sueñan con otro modo de vida, pero sospechan que no es fácil. Y en ese desencuentro la línea del horizonte parece estar mintiéndonos en un lado y en otro. Hoy aquí en La Frontera hablamos de la vida de los pueblos y para ello contamos con Marta Chordà, especialista en el mundo rural y una mujer que conoce bien, ¿no?, lo que es el campo y la ciudad, y también Fernando Fernández, experto en política agraria común y en temas rurales. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en La Frontera. A ti por invitarnos. Estamos aquí en este espacio, ¿no? Como que sí, que no, que no. Oye, ¿se parece el mundo rural a de esas películas, como decíamos, de Paco Martínez Soria y esa mujer que viene aquí a servir a la ciudad como Gracita Morales? No se parece mucho ahora. Sí que yo creo que la imagen que se presentó durante el franquismo del mundo rural era bastante acertada, en tanto en cuanto supo mover esa sensibilidad rural, supo atrapar esa autoestima rural y en poco tiempo cambiar esos paradigmas de vida ancestral por una nueva vida urbana. Yo creo que antes lo has explicado muy bien. El primer éxodo que se produce es el de las mujeres a finales del siglo XIX, que es la que abre la puerta a esa desestructuración de lo que había sido el campo español. Con lo cual, claro, es verdad que el papel de la mujer en todo este éxodo hace que vaya más rápido toda la descoordinación y vaya más rápido el desmantelamiento de lo rural. Claro. Marta, tú desciendes de la comarca de Molina de Aragón, que es una de las zonas más despobladas, ¿no?, de Europa, y bien conoces de primera mano, ¿no?, este mundo rural. ¿Cómo es hoy? Pues hoy es un territorio que, en la UBI, que decimos nosotros cuando hablamos de temas de despoblación, a pesar de todas las ayudas europeas, a pesar de los fondos que han llegado de distintas partes de distintas administraciones, la verdad es que desde el año 91, que es cuando empieza a haber dinero para desarrollo rural proveniente de Europa en los planes LEADER, se ha perdido más del 23% de la población en mi comarca. Eso quiere decir que hay algo que falla, hay algo que desestructura el sistema y que hace que, aunque llegaran millones y los tiraran en bambis, en helicópteros, no hay algo que frena ese desarrollo rural. Es una zona pues, que tiene carencia de servicios, que le cuesta mucho mantener cosas mínimas como una atención médica de calidad. Y bueno, y yo creo que mientras vivan las cabeceras de comarca, un poco habrá esperanza para estas zonas, pero vamos, el equilibrio es muy precario. Claro, Fernando, parece que lo rural es eso que está a los lados de las carreteras, ¿no? Camino de ciudad a ciudad, y es lo que hay entre medias, ¿no?, como los anuncios en las películas. ¿Es atractivo el mundo rural para una gente joven? Pues yo creo que sí, que es atractivo en la medida en que lo rural empieza a conectar con determinados valores como lo ambiental, como un estilo de vida mucho más conectado a la tierra, con un valor de cercanía que en este momento determinada gente joven sí que busca y espera. Y en ese sentido, esa idea hace atractivo el mundo rural y también la posibilidad de generarte tu propio espacio de trabajo, de empleo, en la medida que tienes posibilidades, recursos, eres creativo y se te ocurren ideas con las que puedes ganarte la vida. Yo creo que ahí está habiendo un nicho importante para que la gente se instale. A veces, Fernando, tengo la sensación de que la gente dice, no, me voy a ir a África, me voy a ir a América Latina, y a lo mejor lo tiene más cerca, ¿no? Claro, la idea, yo creo que hay una cuestión importante en esto de cómo hemos construido el imaginario rural, ¿no?, en la sociedad española. Hemos construido un imaginario en el que o bien lo denostamos y lo calificamos como atrasado y como algo absolutamente a olvidar, o bien lo idealizamos y construimos de lo rural un espacio bucólico. Y la realidad no lo es que, o sea, la vida en el campo también es dura, ¿no? Claro, y la realidad es que ni una cosa ni la otra. Claro. Es decir, al final la vida en los pueblos es igual que la vida en cualquier otra parte, solo que tiene muchos problemas en este momento derivados de una falta de políticas activas destinadas a favorecerlo, ¿no? Pero yo creo que es importante que la gente que se arriesga
a ir al mundo rural con la intención de hacer cosas, de poner en marcha proyectos, tenga esa imagen suficientemente centrada de lo que es el mundo rural, ¿no? Porque si no, ahí sí que se vienen las tortas y hay mucha gente que va y se va pensando en ciertas historias y luego tiene que regresar porque ve que no es lo que había imaginado, ¿no? Claro, en ese sentido yo creo que en un mundo que se está tecnologizando tan deprisa, tampoco debiera ser tan complicado, ¿no? Que el acceso, ¿no?, a esa apertura vital que produce las nuevas tecnologías esté accesible, ¿no?, en el mundo rural. Naturalmente, nosotros no preconizamos una vuelta al mundo rural preindustrial tal y como lo vivieron, yo qué sé, mis abuelos o mis padres que salieron del pueblo. Obviamente vivimos en el siglo XXI y estamos inmersos en esta cultura global. Entonces yo creo que ahora las oportunidades serían mucho mayores si se favoreciera un poco más el que la gente se pudiera instalar. En España hay 8.120 municipios, si mal no recuerdo. 125. ¿no? 8.125, ¿no? Son muchos, ¿no? Y muchos de ellos con muy poca, ¿no?, población. ¿Cómo se puede solventar eso? Es decir, porque también es verdad que una de las intuiciones, yo siempre la tuve, ¿no?, vale, te vas al pueblo, pero es como que te condenas a una cierta soledad. Claro. ¿no? En el mundo rural ha funcionado siempre los vínculos territoriales, es decir, la gente que vive en un determinado municipio se siente conectado a municipios cercanos y eso construye una cierta comarca que, aunque no hayan estado reconocidas política o administrativamente en la historia de nuestro país, sin embargo, la gente del mundo rural sí que sabe que vive en la montaña palentina o en Tierra de Campos, o en Tierra de Pinares o en cualquier otra de las comarcas que hay en España, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves que nosotros defendemos y Marta seguro que está de acuerdo conmigo en ese sentido, es decir, el futuro de la ordenación y de la supervivencia del mundo rural pasa porque esos pequeños municipios estén conectados en estructuras comarcales y que las estructuras comarcales tengan suficiente dinamismo social y económico como para impulsar proyectos de futuro. Desde luego, si pensamos en cada uno de los 8.125 municipios de forma independiente y como que cada uno de ellos tiene que construir su futuro, es realmente muy difícil. Reinventar las comarcas, que es de alguna manera, casi si me apuras, es como cuando antes de hacer el camino esperas a ver por dónde la gente pasa y por donde la gente pasa haces el camino. Las comarcas se parecen de alguna manera a una forma más natural, ¿no?, de socializarnos. Eso choca seguramente con las diputaciones, choca seguramente con las provincias, choca con intereses creados, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros yo creo que los dos nos declaramos comarcalistas en el sentido, pues lo que ha dicho Fernando, hay que huir de la política de campanario, de sálvese cada uno y pensar un poco en estrategias globales de territorio. Decía un amigo mío, a tenor de un artículo que había sacado Pedro Sánchez hablando de que la despoblación es una enfermedad, no, es un síntoma. Es la fiebre de una enfermedad. Y la fiebre es una falta de una ordenación territorial acorde con lo que son las necesidades del territorio. Venimos arrastrando del siglo XIX las diputaciones, que además aunque sean ahora las únicas que dan soporte a los ayuntamientos, jolín, es que las diputaciones no tendrían que existir si nosotros trabajáramos o si los políticos trabajaran por dotar autonomía a los ayuntamientos y tratarlos de verdad como si fueran mayores de edad y no tuvieran que estar siempre pendientes de las ayudas graciables de las diputaciones y de las... Claro, que hay dos ámbitos que suelen ser los ámbitos menos democráticos, que son las provincias, que nadie elige, y las diputaciones, que se convierten, curiosamente, en los sitios oscuros con más poder. Justo. Sí, además de intrincadas relaciones. Daos cuenta que muchas veces cuando hablamos del poder o de las puertas giratorias, no nos damos cuenta que para que un político de primer nivel llegue a ser presidente del gobierno, ha tenido que pasar antes por la FEMP, por las diputaciones, por los ayuntamientos locales, es decir, el sistema bipartidista está solidificado, está instalado en una especie como de modelo piramidal en el que hay todo un cursus honorum detrás de lo que... Tengo la sensación de que ocurre como los presidentes que están a punto de irse, que solamente les interesa la política internacional, ¿no? Como las grandes, ¿no?, realidades macro, como que lo pequeñito es ahí como vulgar. Os pregunto a los dos, parece que hay consenso en que el problema es que hay que repoblar estas zonas. ¿Qué se puede hacer? Fernando. Yo creo que el discurso de la despoblación es un discurso que hay que reivindicar porque evidentemente que es un tema fundamental, pero también nosotros empezamos a hablar de que además de despoblación hay que hablar de repoblación. Claro. ¿no?
hay que hablar de arraigo, hay que hablar de construir territorios de acogida, territorios acogedores. Eso también implica cómo construimos una comunidad rural que tenga capacidad para acoger a la gente nueva que viene, que además tiene ideas diferentes, que tiene proyectos diferentes, que a veces incluso chocará culturalmente con la propia gente que vive en el pueblo. Entonces yo creo que ese paso de hablar de despoblación a hablar de repoblación es muy importante. Yo creo que cada vez más lo estamos dando todos los colectivos y organizaciones que trabajamos en el mundo rural, y el arraigo es el reto, ¿no? Hay experiencias concretas de muchos municipios, muchas comarcas que han puesto en marcha ya elementos a tener en cuenta, ¿no? Y van desde bancos de tierra hasta, desde luego, vivienda. ¿Cómo funciona un banco de tierra? Pues hay diferentes modelos. Mira, nos sorprendería en este momento, para que nos hagamos una idea, en España hay 68 bancos de tierra funcionando, 68. Hay algunos de ámbito autonómico, como el de Galicia o el de Asturias, y otros de ámbito municipal y otros comarcales. Entonces hay de todo tipo de experiencias. El último que se ha puesto en marcha es en Valencia, en torno a la huerta. Funciona, es decir, en España las entidades públicas tienen tierra, son poseedoras de tierra, y un banco de tierras normalmente empieza poniendo a disposición las tierras que son públicas, porque es lo más fácil, lo que se puede hacer, y a partir de ahí generas la confianza suficiente en los propietarios que abandonaron sus tierras hace años y que ya no cultivan, y que abocando un poco pues a eso, les pides que cedan sus tierras para tú poderlas poner en funcionamiento con gente joven que quiera iniciar proyectos, ¿no? Entonces ese es el mecanismo, es un mecanismo muy simple, pero que sí que exige generar confianza, generar rigor, hacer de mediación, hacer de dinamización territorial, y ahí está la clave para que un banco de tierras tenga éxito o no tenga éxito. Quiero insistir, ¿no? Porque claro, en un mundo hiperconsumista, ¿no? Donde constantemente te están ofreciendo reclamos, ¿no? Que solamente parecen existir en ese gran centro comercial, ¿no? Reclamos de todo tipo, de consumir sexo, de consumir ocio, de consumir nuevas tecnologías, de consumir cosas que de alguna manera alimentan tu yo, ¿no? Claro, si tú no construyes la posibilidad de darle sentido a ese mundo que no está tan emparentado con ese hiperconsumismo, pues deja de ser atractivo, ¿no? El mundo rural. No sé cómo lo veis. ¿Tú no lo ves, Marta? Y es que el mundo rural es tan heterogéneo, que ligarlo solo al tema productivo me... No decía productivo, decía también de consumo, no tanto de producir, sino una persona joven que de repente se imagina su fin de semana, ¿no? Con lo que le ofrece la ciudad, lo que le ofrece el anonimato, lo que le ofrece bueno, esta posibilidad de multiplicar tu yo de una manera egoísta al margen de cualquier otro tipo de reclamación, ¿no? En cambio, en el mundo rural tengo la sensación de que tienes que ser más responsable, ¿no? De que tienes que tener una madurez, ¿no? Que te la puedes ahorrar a lo mejor en la gran ciudad porque, bueno, el anonimato, el automatismo, ¿no? De la gran ciudad como que te permite ahorrarte esas responsabilidades. Yo creo que los tiempos, por ejemplo, en cuanto a lo que has dicho tú, el consumo y todo eso, son diferentes en el medio rural. Uno es más consciente de lo que compra, quién se lo compra, dónde lo produce. Claro. En ese sentido es mucho mejor. En tanto a lo que sería el mundo rural como el propio objeto de consumo, que eso también lo tenemos. Cuando vienen a nuestros pueblos, pues en verano, toda la gente, pues que hijos de aquellos que se fueron, nietos de aquellos que se fueron, a veces se producen choques, porque una persona que está acostumbrada a demandar algo y que se te sirva, no entiende a veces los ritmos, o no entiende a veces lo que es consumir en otro medio que no es el suyo. Yo creo que hay una cosa que decías que es interesante, ¿no? Es decir, el cómo percibimos a veces los valores que en la convivencia, en la realidad social, ¿no? Es decir, el anonimato puede ser un valor para la gente de la ciudad, y en el medio rural desde luego se pierde porque somos poblaciones muy pequeñas y al final nos conocemos todos y todos sabemos de todo, ¿no? Pero yo creo que ese mismo elemento de la falta de anonimato, del hecho de que tú seas conocido por todo el mundo, también tiene elementos positivos. Tiene su ventaja. Tiene sus ventajas en el sentido de que todo el mundo se preocupa un poco por lo que te está sucediendo, ¿no? En los últimos 10 años, estoy pensando en las mujeres que tienen hijos, a veces las dificultades que hay en la gran ciudad, ¿no? Para encontrar esa solidaridad, y que seguramente sería mucho más sencillo si no existiera, ¿no? esa red trenzada en zonas rurales. Se ha perdido casi el 20% de la tierra agrícola en los últimos 10 años. ¿Quién se está quedando a las tierras de los pueblos? Pues mira, la pérdida de superficie agraria útil, que es tremenda, son unas 600 hectáreas por día,
Es decir, es un problema además sobre todo medioambiental. Es decir, hoy en día el suelo fértil es el que más absorbe gases de efecto invernadero y eso es importante, ¿no? ¿Cómo se pierde superficie agraria útil? Se pierde superficie agraria útil por el cambio de usos del suelo a procesos de urbanización, de industrialización, a grandes infraestructuras energéticas, a autovías, a grandes vías de transporte, también simplemente por el abandono de la tierra agrícola. Es decir, todo eso es lo que va haciendo que se pierda superficie agraria útil. A veces la gente que está un poquito alejada de lo que son las dinámicas ambientales, las dinámicas de producción, piensa que el abandonar un suelo agrícola y dejar que ahí crezca el matorral es más favorable ambientalmente que no hacerlo. Y sin embargo es lo contrario. Claro. Es decir, la matorralización no es beneficioso para el medio ambiente. Es mucho más biodiverso una tierra cultivada y mantenida que simplemente una tierra que dejas abandonada. Claro. Es interesante lo que dice Fernando y cómo hay que recalcar que el ser humano en el medio físico es un modelador del paisaje. No hay paisaje sin paisanaje. Muchas veces se quiere crear un mundo rural artificial basado en el uso y disfrute de la persona que va al campo y se alegra de estar sin cobertura y piensa que hay zonas vírgenes que nunca fueron tocadas por la mano de hombres y mujeres y se equivoca. Realmente lo que se sabe es que las zonas que medioambientalmente son ricas y tal, son las que se han mantenido un uso continuado por parte del paisano. Nos hemos comido el tiempo. Quería haberos preguntado también por Europa, ¿no?, que es tan relevante en el mundo rural, pero no quiero dejar de preguntaros, ¿el campo es conservador? Te responde tú y luego respondo yo. O si quieres, la pregunta más directa, ¿hay una lepenización del campo? Es decir, sí. Sí, pero ¿hay una alimentación de posiciones de extrema derecha en el campo? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo supongo que porque es conservador el campo, pues no lo sé, es que igual tampoco los partidos realmente de izquierdas innovadores han sabido mover o han tienen que hacerse más rurales los partidos de izquierda, sí, Podemos. Luego, sí, tienen que ruralizar bastante el discurso, tienen que darse cuenta de que España es rural y el habitante de lo rural muchas veces lo que le llegan son noticias de la tele, de los grandes medios que desde luego no se corresponden a veces con la realidad, pero es la información que tienen ellos y, claro, lo que piensan. Y bueno... Hay un proceso yo creo que de autodefensa. Sí, de autodefensa, claro, sí. El proceso de conservadurismo en el campo es un proceso de autodefensa, es decir, me siento que me marginan, me aíslan, me rechazan y yo me protejo exaltando mis valores más identitarios y enfrentándolos a los del resto. Claro, pero al final Rajoy, que es responsable de este deterioro del campo, se hace una foto en un campo de alcachofas y ya está, ya claro, con eso cumplido. Un poco insultante. Claro, sí. Al final la que se ceba en ese proceso son los partidos de derechas, obviamente, es decir, que conectan con ese sentimiento identitario, construido sobre imágenes que tampoco son muy extendidas, pero que efectivamente sirven para autoafirmarse. Claro. En fin, mucho por hacer en el campo, el envejecimiento, la despoblación, utilizar el campo un discurso, pero después venderlo a las grandes multinacionales. Cuando se entrega la soberanía de España, se está entregando a la soberanía de las zonas rurales. Por tanto, ojalá los partidos políticos, es verdad, ¿no?, que la izquierda nació más, ¿no?, en referencias pues, industriales, fabriles, urbanas. Ojalá entendamos, ¿no?, que en el campo hay todavía mucho por hacer. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Marta, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y tú, Lolo, échanos una cortinilla rural. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. ¿No lo explica bien? Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. ¿No lo explica bien? O sea, lo explica como embarullado, lo explica mal. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. Lo explica muy mal. Porque lo embarulla, lo dice, sí, que pasa, no. Ahora, lo voy a explicar yo y se van a enterar todos.